Elige bien. Segunda vuelta. Primero, ¿qué piensas de esto del debate para empezar? A ver, hay dos dimensiones, ¿no? Yo creo que a nivel internacional, ¿te imaginas la noticia? Es decir, deja claro vergonzosamente hasta qué nivel ha caído nuestra clase política. Y a nivel, digamos, nacional, también revela, a nivel, digamos, entre compatriotas, quienes nos encontramos con esta noticia, nos encontramos como acostumbrados, anestesiados, que esto ya sea pues el pan de cada día, la novedad. Y yo, no solamente como observador, sino como ciudadano, observo con mucha pena hasta qué nivel la demagogia se está apropiando de esta campaña. A nivel que cada intervención es como te la choco para la hora de la salida, y no se están discutiendo los temas que hay que discutir en plena pandemia, una pandemia que va a dejar secuelas por décadas en este país. O sea, me parece delirante. Ahora, si me preguntas desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que esto le va a pasar factura a Pedro Castillo, porque él, con esta provocación, yo creo que está bajando el nivel de la percepción que pueden tener los indecisos sobre él. Porque él, a su favor, él tenía dentro de estas elecciones el efecto sorpresa, la narrativa tipo Cenicienta, esta esperanza de alguien que nos hace soñar. Pero conforme pasan los días, si esa persona que encarna tanta ilusión no empieza a aterrizar en hechos concretos, ¿qué va a hacer para gestionar el país? Pues esa fantasía se va a terminar cayendo. Y Keiko Fujimori en este caso ha reaccionado como creo que debe reaccionar, porque engancha con su posición de no te corras Castillo, utiliza el jiu-jitsu, digamos, como, ok, tú me lanzas el ataque y yo te lo devuelvo. Y después o sea, ahora en realidad lo que le va a quedar a Castillo es, escucha, tragarse sus palabras. Probablemente estemos, si es que se da el debate, estemos ante un debate nuevamente que sea continuación del de Chota, pero con la diferencia de que quizá agarre a Keiko Fujimori en alza entre ciertos indecisos. Ahora, este tema, para ir candidato por candidato, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de Pedro Castillo y lo que empieza a proyectar en relación a la negativa de los debates? Hace recordar a la intoxicación con bacalao de Alberto Fujimori, ¿no? Lo que pasaba es que no tenía programa, ese era el problema, no tenía qué cosa presentar, entonces tenía que dar alguna justificación. Entonces la pregunta que alguna gente empieza a hacerse ahora, ya, si como se ha dicho, lo que se va a aplicar no es el ideario y programa de Perú Libre, que en realidad es de Vladimir Cerrón, y que tiene hasta su foto en la primera plana, ¿qué es lo que propone y quién va a hacer eso que él propone? Es decir, ¿qué propone y quién lo va a hacer? Y la pregunta es si eso lo tiene en este momento. Totalmente, Nicolás. O sea, en realidad sí, haces bien al hacer el paralelo con Fujimori en el 90, cuando, claro, él ni siquiera pensaba que iba a llegar a estas instancias, y parece que Castillo tampoco, esta vez. La diferencia entre el 90 y la actualidad es que esta situación es aquella, pero con esteroides. ¿Por qué? Porque la mediósfera del año 90 es muy distinta a la mediósfera de esta década, del siglo XXI. O sea, ahora el tiempo pasa muchísimo más rápido. Las redes, los comentarios, los rumores, los medios de comunicación se han multiplicado por 1000. Entonces eso hace que quien no esté preparado se vea más vulnerable en público. Y Castillo está empezando a mostrar con mucha claridad lo mazamorroso de su esquema, ¿no? de
de su plan, de su esquema, de su propuesta finalmente. Y claro, lo que yo entiendo, ya como observador, televidente, el lector, es que está haciendo mil maromas para desviar la atención sobre eso que es central. O sea, el hecho de tener que promover o rebajar el debate político a la narrativa de un show de televisión, porque eso es, o sea, decirle a tu contrincante, nos vemos en el penal y debatamos ahí, es rebajar la política, o sea, una plataforma de discusión que debe ser alturada al nivel de un reality. Y eso no puede ser. Y la verdad, o sea, ahora, hay tanta, creo yo, hay tanta acumulación de descontento hacia la clase política que finalmente Castillo se está convirtiendo finalmente en eso. O sea, un candidato que promueve circo en vez de generar seriedad. Ahora, ¿tú no crees que lo afecta? O sea, él en varias oportunidades ha dicho, yo soy el que va a gobernar, yo soy el que tiene la voz, nadie está autorizado a hablar, pero sin embargo su ruptura con Vladimir Cerrón no termina de ocurrir, porque finalmente, como nos lo ha contado acá en una entrevista Verónica Mendoza, en las coordinaciones previas al encuentro entre ella y el candidato Castillo, participó directamente Vladimir Cerrón. Ahora, esto preocupa porque, mira, estuve revisando, hay un Twitter que se llama Perú Libre 2021, que ahora ha agregado que es página no oficial, pero es la gente cercana a Cerrón de Junín. Y en estos días han dicho cosas increíbles. Han dicho que el atentado de Tarata no lo hizo Sendero Luminoso, sino la DEA, con Montesinos. O sea, es una postura ya delirante sobre este tema, ¿no? O sea, y no termina de romper Pedro Castillo con ese tipo de posturas. Yo imagino que Castillo lo que está haciendo es ganar tiempo entre que no tiene ningún plan preparado, armado, y entre que lamentablemente él depende de Castillo, perdón, él depende de Cerrón políticamente para el apoyo de la bancada ante un eventual gobierno suyo. Es decir, no le conviene, o sea, tiene que hilar fino, y me imagino que está viendo cómo resuelve ese dilema, pero yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, no podemos dejar que, no podemos darle altavoces a gente que está diciendo eso. Ahora, ¿qué va a pasar para ir al lado de Keiko? Porque Keiko está haciendo, o la gente que la rodea, una campaña que es un es decir, es más o menos lo que le hicieron a ella en las elecciones anteriores, pero contra Castillo, ¿no es cierto? Es decir, solo que ahora es de una manera mucho más explícita. O sea, no votes por Keiko, vota por tu familia, vota por el Perú. Es decir, estás diciendo algo así como Keiko es una mala candidata y si pudiera no votaría por ella, pero como no me queda otra, vota por ella. O sea, eso no puede resultar en determinado momento contraproducente porque estás descalificando a tu propia candidata, ¿no? Al llamar a votar por ella la estás descalificando. En realidad, cuando tú le dices ya no votes por Keiko, vota por tu familia o vota pensando en tu familia, no estás dándole ninguna novedad al electorado, ninguna razón de peso, creo yo, porque toda tu vida nosotros votamos, o sea, toda nuestra vida nosotros votamos pensando en nuestra familia. Es decir, no me digas una verdad que ya sé, que ya tengo interiorizada. Dime algo que no se me haya ocurrido o dime algo que potencie una noción que puede calzarle al candidato que quieres que apoye. En el caso de Keiko, yo creo que cada vez es más claro que ella puede tener la posibilidad de enarbolar esa bandera. Los dos, en realidad, fíjate, los dos tienen la posibilidad, solamente que todavía no la enarbolan. García fue muy astuto en el 2006 para cuadrarse ahí en lo que la gente quería escuchar.
Humala, o sea, arrinconó a Humala o hizo que aprovechó el arrinconamiento de Humala hacia lo radical y aprovechó de arrinconar a Lourdes Flores como la candidata de los pitucos, de los ricos. Entonces él se estacionó en medio diciendo yo soy el cambio responsable. Y en esta coyuntura, más del 80% de peruanos sí quiere un cambio del sistema, del modelo, quiere reformas. Claro, no radicales, pero sí quiere que haya cambios. Entonces, eso es cambio responsable, si lo queremos verbalizar así. Y creo que ambos tienen la posibilidad de pelearse ese nivel C, que creo yo va a ser el campo de batalla de lo que se viene. Quien diga mejor, quien enarbole mejor la bandera de cambio responsable, creo yo va a poder, y quien lo demuestre, va a poder captar más al 10-12% de indecisos duros que hay por ahora, ¿no? Ahora, recordaba hablando con Enrique Gersi, con que íbamos a tener una conversación el día lunes sobre este tema de la reforma constitucional, lo que fue, porque él fue parte del Movimiento Libertad, fue uno de los fundadores, y luego el Fredemo. Y bueno, Vargas Llosa tenía ganada la elección, se alía con Acción Popular y el PPC, error, ¿no es cierto? Porque lo que él estaba logrando era arrastrar a gente que nunca en su vida había entrado en política, que estaba dispuesta a entrar en política para cambiar el país. Y aliándose con partidos que eran vistos como tradicionales, era como una negación a lo que había sido la inspiración original del Movimiento Libertad. Pero luego hubo una campaña millonaria de letreros, de spots publicitarios que ahora no son posibles. No, eso no va a resultar contraproducente o a usar personajes de la farándula en la campaña, ¿no? O personajes del mundo del deporte, del arte. Sí, ¿Qué impacto real puede tener eso? Y si no va a ser, el efecto... y si no va a ser contraproducente, ¿no? A ver, sí. A ver, desde cierto punto de vista, Castillo es el Fujimori del siglo XXI. Es decir, este desconocido que viene, sube en las encuestas y paradójicamente Keiko Fujimori viene a ser la Vargas Llosa del 90 reeditada hoy en día. Y sí, hay una dimensión que ayuda a Castillo, en la medida en que las clases menos favorecidas del Perú vean que los más poderosos hacen frente común con Keiko Fujimori, eso le conviene a Castillo. El problema ahora es que el peor enemigo de Castillo es el mismo Castillo. Porque Fujimori en el 90, pienso yo, supo manejar sus debilidades mejor. Fue más astuto. Además, como lo dije hace un rato, Fujimori en los 90 pues no estaba rodeado de medios, condiciones, blogs, cámaras, toda una nube de reclamos mediáticos como la que hoy existe gracias a la tecnología. Entonces, si bien Castillo tiene a su favor eso, que la sensación de que las élites y los medios lo están apoyando, él no le está aprovechando. Él no está aprovechando para mostrar una mínima plataforma de gestión, un equipo, palabras que no sean vanas, porque una fachada no se sostiene mucho tiempo sin acciones, y mucho menos pero tú crees, en ese contexto, ¿tú crees que esa campaña, cuál puede ser el alcance real de una campaña de no al comunismo? Si gana Castillo vamos a terminar como Venezuela. ¿Tú crees que eso? Yo creo que... O sea, ¿cuál es el límite? Es obvio que puede, y por lo que muestran las encuestas ha logrado, como reagrupar alrededor de Keiko a todos los que votaron por Avanza País y por Renovación Popular, ¿no? Es más o menos la suma aritmética de los votos que tuvieron los tres en la primera vuelta, pero ¿puede ganar más que eso, ese tipo de campaña? Yo creo que ya cumplió su ciclo, me parece, me atrevo a decirlo, porque sí, yo creo que ha aglutinado a quienes tienen pensamiento más tirado a la derecha y ya está. Al resto de indecisos, a las grandes mayorías del Perú, digamos, el comunismo o no comunismo como que ya es un tema
ni siquiera coprotagonista del debate. Recordemos, Nicolás, que ya son varias décadas en las cuales los partidos políticos en el Perú se están desintegrando. Y estos años de desintegración de los partidos también ha desintegrado el discurso ideológico. Son muy pocos en realidad, son las élites las que discuten la política en términos de si eres liberal o conservador, si eres de izquierda o derecha. No, el gran porcentaje de la gente está pensando en términos prácticos, ni siquiera entiende exactamente qué es comunismo. Sí, probablemente con tantos migrantes venezolanos en las calles tengan una idea, pero yo creo que ese comunismo no comunismo ya cumplió, digamos, su función de aglutinar a quien tenía que aglutinar. Yo tengo una interrogante, ¿no? Que es esta, con respecto a la campaña de Keiko. O sea, Keiko, y le pasa lo mismo a Pedro Castillo, Castillo tiene 19%, Keiko tiene 14%. No son la mayoría del país, ninguno de los dos representa a la mayoría del país. Y en cualquier otra circunstancia, en cualquier país, digamos, un poco más civilizado que el nuestro, lo que ocurre en ese contexto son alianzas. Es decir, quien debía instalarse, ponte en el caso de Keiko Fujimori, no es un gobierno de Fuerza Popular, porque Fuerza Popular tiene 14% de los votos, pues eso es su realidad mostrada en la primera vuelta. Entonces, si tú quieres hacer un gobierno fuerte y representativo, tienes que hacer alianzas con otras fuerzas y ofrecerle a la gente un gobierno no de Fuerza Popular, sino de esta alianza, donde no va a gobernar un partido, sino un conjunto de partidos y organizaciones. ¿Eso no te parece que sería más razonable en este contexto? Y vale para Castillo también, ¿ah? Sí, vale para ambos. Mira, Castillo en las últimas elecciones presidenciales hubiera quedado cuarto. O sea, no olvidemos eso. Y el tema es que la narrativa que hay alrededor de una segunda vuelta tiene que ver con los dos púgiles, ¿no? Los dos boxeadores en el ring como centro de toda la atención. Exitosa. Y eso hace que, acostumbrados a esa narrativa, pensemos que todo se ha reseteado, que hemos vuelto a foja ceros y que ellos son los grandes representantes del estado político del país. Y no es así, yo estoy de acuerdo contigo. Casi el 80% de peruanos no los quiere ahí. Por eso es que a mí me revienta personalmente cuando mucha gente regala simbólicamente su voto, cuando en realidad todos los ciudadanos deberíamos estarlos ajochando, fregando, exigiendo respuestas a nuestros agobiantes problemas, ¿no? ¿Perdón? Te decía, exigiendo respuestas a nuestros... Con lo que tú comenzaste ahora, ¿no es cierto? Empezando por el tema de la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino económico, ¿no? Estamos en una situación, en la peor de nuestra historia republicana. Y queremos vivir un show de televisión en la política, y no puede ser. O sea, nos hemos acostumbrado a tantos años de bajeza mediática, de tomar la política como espectáculo, que nos está pasando factura en este momento. Y esto no puede ocurrir, no puede seguir ocurriendo. Ahora, ¿y qué piensas del papel de los medios, Gustavo? Del papel que están cumpliendo los medios. O sea, yo que he tomado una postura de escuchar a ambos candidatos y darle el espacio a ambos, y ya me están acusando de ser comunista, de ser consultor, de hacerle el personal training. O sea, están inventando una cosa increíble simplemente porque creo que la función de los medios debe ser, en un mundo democrático, en una elección donde hay dos candidatos, de escuchar a los dos candidatos y que la gente decida. Más allá de las opiniones que yo pueda tener, que terminan no siendo relevantes, o sea, en relación a la función que debería cumplir, ¿no? O sea, yo entiendo que los medios de comunicación y los periodistas tienen que tratar de ser objetivos, y quizá la neutralidad es una utopía, no nadie es 100% neutro, o sea... Completamente, claro. O sea, el periodismo no es necesariamente poner versión A
versus versión B. Es decir, si un científico da suelta una idea o una verdad comprobada y un anticientífico lo rebota, tú no los puedes poner a debatir, poniéndolos al mismo nivel. O sea, ese tipo de, entre comillas, neutralidad no es dable, no es posible. Sin embargo, en términos políticos, en lo que está ocurriendo ahí, cuando se trata de ideas y de gestión, yo sí tiendo a pensar que sí, el camino es ese, porque cuando la gente no es tonta, la gente percibe cuando hay toda una congregación de medios apoyando un candidato o a una candidata. Entonces, la mejor táctica, si quieres, si sabes que tu contendor es débil, ponlo a hablar, dale al micro, que se dinamite solo por último. No fuerces algo que la gente de lo que la gente va a terminar dándose cuenta, ¿no? Estamos en el país más desconfiado de Latinoamérica. Y sí. No, además estamos construyendo, finalmente, Gustavo, estamos construyendo una democracia, ¿no es cierto? Una manera de hacer las cosas, una manera de respetarnos unos a otros, ¿no? Es decir, porque exitosa. No sé, estamos bien lejos de lo que deberíamos ser en muchos aspectos. Elige bien. Segunda vuelta.